más que una clase magistral, me gustaría que fuese un conversatorio sobre el video que casi tenía media hora, que compartí con ustedes acerca de la formación del canon del Antiguo Testamento. El tema no es del todo fácil, o sea, no es porque no es un tema que nosotros hayamos tocado mucho. Cuando nosotros hablamos de canon, estamos hablando de el listado de libros. Canon en griego, canon es una palabra griega, ¿no? Y significa regla, o sea, literalmente significa regla. Pero cuando nosotros hablamos de teología, cuando estamos hablando en este sentido actual, hacemos referencia al listado de libros que tenemos en la Biblia. En nuestra Biblia, la voy a llamar evangélica, pero la Biblia no es ni evangélica ni católica, vamos a hablar al rato. Nuestra Biblia, ¿no? Evangélica tiene 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene 73. O sea, la Biblia católica tiene más libros. En realidad son 8 libros, ¿no? Si ustedes vieron el video, pues ahí menciona cuáles son esos libros. Tiene 8 libros más. La diferencia está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento católico y evangélico es exactamente el mismo. Y ese será el tema que nosotros veremos la próxima semana, ¿sí? La próxima semana. Pero para esta semana te vamos a hablar del Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento decíamos hay 8 libros más que tienen los católicos. O sea, su canon tiene 8 libros más y nuestro canon tiene 8 libros menos que de ellos. Entonces, la clase tiene que ver, y miren que solo la estoy introduciendo, ¿no? Con la formación de ese canon. ¿Cuál es su historia? La historia detrás de esa formación. ¿Quién tomó la decisión de que esos libros fueran los inspirados y dónde fue o cómo sucedió? Entonces, lo primero, y me interrumpen, obviamente no voy a repasar exactamente el video, no es esa mi idea, sino poder ampliar un poquito más, allá donde ustedes necesitan. Si ustedes no vieron el video, van a perder el examen que vamos a tener a En el video hace usted mención de varios libros, pero hay otros que no los menciona. Ruth, Esther, no tuvimos ninguna opinión en relación a esto. Muy bien, muy bien. Realmente cuando nosotros hablamos de la autoría, que sería un tema un poquito diferente, o la composición, ¿no? De esos libros, tenemos que ir uno tras otro, ¿no? O sea, todos. Entonces yo en el video solamente mencioné algunos, porque el enfoque del video era la parte final, que es cuando se decidió cuáles eran los libros sagrados. Entonces, para poder llegar allí, mencioné en el video la composición de esos libros. Y me frené en cómo se llama en el Pentateuco, o sea, hablé bastante del Pentateuco más que de los demás. Y claro, sí es cierto, me salté Esther, me salté Ruth, me salté, ya no recuerdo, Lamentaciones, los micrófonos apagados, por favor. Ok, Lamentaciones, me salté otros libros, ¿no? Y porque no era el sentido, o sea, no era la clase, no era cómo se compusieron, solo quería hablar un poquito de la composición antes de llegar al punto culminante. Pero, ok, hay libros sobre los que nosotros no tenemos mucha idea. Hay una diferencia entre los escritos antiguos y los escritos del Nuevo Testamento, escritos del Antiguo. En el Nuevo Testamento, nosotros sabemos muy bien quiénes son los autores, por ejemplo, de las cartas paulinas, porque él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, o sea, yo estoy escribiendo esta carta. Vamos a ver algo sobre los evangelios también para esta semana que viene. Pero en el Antiguo Testamento no existen autores como tales, porque los libros del Antiguo Testamento no se formaron, no se escribieron de la noche a la mañana. Y esto estoy hablando de prácticamente todos. No se escriben así como vamos a escribir una historia, sino que, y luego de la noche a la mañana aparece el libro, sino que los libros tienen diferentes ediciones. Entonces, por ejemplo,
Si usted agarra el libro de Reyes, de Samuel y Reyes, y agarra el libro de Crónicas, se va a dar cuenta que cuentan la misma historia. Entonces, es prácticamente igual, con un par de excepciones, ¿no? Primero, que el libro de Reyes y Samuel se concentra, o el libro de Reyes se concentra en el reino del norte y el reino del sur, mientras el libro de Crónicas solamente ya se concentra en el reino del sur, solamente el reino de Judá. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Simplemente que fue una edición que se hizo. Entonces, Reyes, cuando uno lo analiza detenidamente, uno se va a dar cuenta de que es edición de otro libro que nosotros ya no tenemos. Entonces, los libros del Antiguo Testamento se componían así. Se hacía un libro y luego se hacía una edición y otra edición y otra edición y se acumulaba. Voy a poner un simple ejemplo. Cuando usted mira a los profetas, ya, y lo mismo correría para todos los libros, no sabemos los autores, cuando usted mira a los profetas, va a notar que lo primero que nosotros tenemos generalmente en los libros proféticos es el llamamiento del profeta. Entonces, a Ezequiel tiene el llamamiento en el capítulo 1 y Jeremías tiene el llamamiento en el capítulo 1 también. ¿Qué pasó con Isaías? ¿Por qué el llamamiento de Isaías está en el capítulo 6? Una pregunta que uno hace. ¿Por qué sucede eso? Debería de estar en el capítulo 1, no en el capítulo 6. Entonces, lo que probablemente pasó es que cuando Isaías viene y es profeta, él da sus profecías como predicaciones, él no las escribe. Son sus discípulos quienes las escriben, no son ellos, son sus discípulos. Y en determinado momento, eh, Isaías tiene un ministerio muy largo. Entonces, en el libro de Isaías, nosotros no tenemos todas las profecías que él dio, tenemos algunas. Y cuando ya estaba compuesto el libro, que por decirlo de esta manera, el capítulo 6 era el primer capítulo, aparece otro libro de Isaías que tiene otras profecías, que son las que van del capítulo 1 al capítulo 5. Entonces, se colocan ahí al principio y por eso es que se habla de, por ejemplo, el capítulo 1 es toda una predicación contra los príncipes de Sodoma y los príncipes de Gomorra, ¿no? El capítulo 2 anuncia la venida del Mesías y así vamos, con varias profecías. Y de repente en el capítulo 6 aparece el momento en que llaman a Isaías. Entonces, eso nos muestra que los libros del Antiguo Testamento no se componían de un solo, sino que era el proceso de muchas ediciones hasta que se configura como un libro que las personas empiezan a respetar. Me levantaba otra vez la mano, hermano Raúl. Otro tema que yo no estoy bien claro, Ajá. todo este estudio se basa, y lo leí, lo escuché varias veces, me estoy fascinado, me gusta. Se basa en las ediciones, ¿verdad? Una edición, otra edición, otra edición. Cada edición iba componiendo determinado tema o determinado libro. Sí, Eh, lo que no me explico es, yo entiendo hoy una edición donde hay un programa radial, donde hay un programa televisivo y participa una masa considerable de población, pero en aquel tiempo, Jeremías 36, que usted lo cita, casi entiendo que Jeremías como que no sabía escribir, ¿verdad? No estoy seguro de eso. Él le pide es a Baruch claro. que le escriba, ¿verdad? Él tenía una memoria, pues, lógicamente iluminada por Dios, ¿verdad? Y le da detalle y todo eso. Pero imagínense, una edición tras otra edición en un pueblo que no muchos sabían leer. Entonces, ¿quiénes hacían las ediciones? ¿Verdad? Usted hablaba de los sabios, de los que entrenaban a los hijos de los reyes, y entiendo eso perfectamente. Pablo fue entrenado por Gamaliel, ¿verdad? Un tipo escogido ahí, con la suficiente sapiencia para educar a alguien, ¿verdad? Entonces, y educarlo bien. Entonces, pero en aquel tiempo, hacer como una edición y otra edición, me parece un poco difícil. Ok. Y, y- Eh, eh,
Le digo, bueno, espéreme, porque estoy tratando de, de captar todo lo que me está diciendo. Bueno, primero lo felicito porque sí miró el video. Sí, sí lo analizó, sí lo estudió. Muy bien. Primero vamos a ver. Segundo, los libros, esas ediciones que nosotros, bueno, primero, pasemos a lo siguiente. Eh, Jeremías, por decirlo así, sabe escribir. Voy a decir yo que sabe escribir, porque él es un sacerdote y los sacerdotes son educados, sabe escribir. Pero lo que sucede es que como antes era manuscrito, entonces la calidad de la letra era lo que hacía que ellos usaran un escriba. Es decir, yo puedo escribir, yo, Selvin Monterroso, escribo, obvio, escribo, pero mi letra es de muy mala calidad, que parece más o menos como de doctor. Entonces, generalmente yo escribo a computadora. Pero si no tuviéramos computadora ni máquinas de escribir, entonces yo buscaría un escriba a la hora de hacer un documento oficial, porque mi letra es mala. O sea, entonces, probablemente esa es la razón. Jeremías busca a Baruch porque Baruch es un escriba, entonces él tiene una calidad de letra. Pero también hay otra razón. En el capítulo 36, Jeremías fue expulsado del templo, o sea, él se aparece ahí y lo mata. Entonces él escribe su profecía para que Baruch vaya y la lea. Entonces Baruch no tiene prohibido entrar, él puede leer las palabras de Jeremías, porque Jeremías no puede hacer. Bueno, ahora, es que lo que usted me dijo me da lugar a mucho. Paso a lo siguiente. Los profetas eran predicadores, pero no como nosotros. ¿Ya? Yo, por ejemplo, nunca repito un mensaje, nunca lo repito. Siempre es diferente. Y a veces los hermanos me piden, me acaban de pedir hace un mes, no, prediqué en Nicaragua, prediqué para el evento de jóvenes que se llevó a cabo en Nicaragua, y ahí había un hermano que me dijo, vaya, quiero que predique en nuestra iglesia. Muy bien. Y luego entonces, cuando ya yo voy, él me dice, me gustaría que diera el mismo mensaje que dio allá. Ahora tenemos problemas, porque yo no escribo el mensaje, entonces no puedo decirlo exactamente igual, sino que voy a variar. Y la variación va a ser grande porque solo tengo los puntos mayores en la cabeza, pero no tengo todos los detalles. El profeta era muy diferente porque el profeta era poeta, o sea, él no era como yo, no improvisaba, no es como lo piensan en las iglesias, que el espíritu lo poseía y él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, no, sino que él pensaba muy bien lo que iba a decir y por eso mencionaba la vez pasada, creo, que cuando los profetas hablaban en poesía, ¿no? Porque componían muy bien su discurso. Entonces, si uno, por ejemplo, lee al profeta, aquí tengo varios pasajes abiertos, pero digamos, uno lee al profeta Amós o el profeta Isaías, ¿no? Se me abrió Isaías. Entonces, Isaías en su principio, o sea, cada versículo de Isaías tiene rima del primer capítulo. Cada uno de ellos tiene rima. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, si uno lee ese versículo, que es el 1:10, en hebreo, tiene rima, tiene un sonido bien bonito y tiene un paralelo perfecto, porque les dijo príncipes de Sodoma y lo contrastó con pueblo de Gomorra y les dijo oíd palabra de Jehová y eso lo contrastó con escuchen la ley de nuestro Dios. O sea, hay un paralelo perfecto en hebreo ahí. Y entonces es poesía. ¿Qué significa? Significa que el profeta no llegaba a improvisar, sino que preparaba muy bien su discurso y lo memorizaba. Entonces, cada profecía que ellos daban, eso estaba en la mente. Entonces, Jeremías, por ejemplo, da su discurso. Otra cosita, Jeremías no lo da una vez, sino que lo da una, dos, tres, cuatro, cinco, lo repite porque lo tiene bien grabado en la mente hasta que le dicen cállate y lo echan de ahí. Entonces, para Jeremías, dictar lo que él ha estado diciendo es fácil porque tiene un nivel de preparación grande en cuanto al contenido. Es como los poemas de Rubén Darío, o sea, en esa forma de que Rubén Darío le dicen, dicta tus poemas y él es capaz de dictarlos porque los tiene de memoria. Así era como lo repetían. Y eso pasaba con la mayoría de los profetas. Ellos son poetas.
Todos los profetas están escritos en poesía. Y esa es una cuestión que uno tiene que tomar en cuenta, es paréntesis ahorita, para interpretar bien un profeta, porque a veces uno lo toma literal muy rápido y no se fija que está escrito en poesía. Por ejemplo, ahí, cerré el pasaje. Entonces, escuchen la palabra príncipes, ¿o cómo es? Príncipes de Gomorra, y luego dice pueblo de Sodoma. Entonces, uno puede equivocarse y pensar que Isaías era un predicador en la época de Sodoma y Gomorra, pero realmente no es así, sino que él, eso es poesía, entonces está utilizando una figura literaria que se llama metáfora. Entonces, no está hablando ni a Sodoma ni a Gomorra, sino está hablando a Judá, a Israel, y les está hablando, diciendo, ustedes son igual que ese pueblo de Sodoma, por eso les voy a llamar pueblo de Sodoma, o pueblo de Gomorra, ¿sí? Bueno, ahora entrando al punto de las ediciones, que ese era el otro aspecto que se había tocado, eh, voy a contestar de dos formas. Primero, si uno va a Génesis, capítulo 13, versículo 18, es un simple versículo, ustedes pueden encontrar más de estos, ¿no? Usted está leyendo Génesis. Entonces, tradicionalmente le dicen a uno, el que escribió Génesis, Moisés, ¿no? Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Recuerdan que eso se le llama, va a llamar siempre Pentateuco. Yo no estoy seguro si existe la clase de Pentateuco para usted, pero eso se le llama Pentateuco. Y viene de penta, que en griego significa cinco, y teujos, que significa los jarrones donde se ponían los rollos. Ustedes van a encontrar tal vez en el internet o en algunos libros que Pentateuco significa cinco libros, pero realmente no es así, porque el libro en griego es biblion, de donde viene nuestra palabra Biblia. No se dice pentabiblio, sino Pentateuco. Y es porque teujos era el recipiente donde se ponía cada uno de esos libros. Entonces se dice, Moisés escribió el Pentateuco. Tradicionalmente le dice así a uno. Y luego le dicen, pero claro, no todo, porque en Deuteronomio eh, narra en el último capítulo la muerte de Moisés. Dice que Moisés murió, que el Señor lo sepultó en el monte Nebo y que nadie sabe el lugar de su sepulcro. Obviamente Moisés no puede estar diciendo eso porque ya está muerto. Él no puede escribir eso. Alguien más lo escribió. Cuando uno va a un versículo como el que le cité, Génesis 13, 18, Abraham dice, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Bien. Y edificó allí altar a Jehová. Resulta que cuando usted siga leyendo la Biblia, en el libro de Josué, o Jueces, si mal no estoy, es cuando explica. Esta ciudad se llamó Hebrón. Moisés ya está muerto cuando a la ciudad se le llamó Hebrón. No, no sé si me siguen la lógica. Pues si hemos leído la Biblia, sabemos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y que atravesaron el desierto, pero que no pudo entrar a la tierra prometida. Más tarde es Josué el que entra y es un juez que se llama Otoniel, que es el yerno de Caleb, el que toma esa ciudad y a partir de allí a esa ciudad se le va a llamar Hebrón. ¿Cómo es posible que allá en Génesis se diga que Abraham habitó en Hebrón? Vengo a esta pregunta. Si para ese momentito en que Abraham vive, Hebrón no existe, sino que va a existir mucho después. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible por las ediciones. ¿Qué son esas ediciones? Vamos a pensar que está el libro. Resulta que el libro ya existe. ¿Listo? Eh, con los años, el libro queda desactualizado porque menciona costumbres, lugares, situaciones que ya no existen para el momento. Entonces, como ya no existen para el momento, la gente ya no las entiende. Entonces surge una nueva edición que va a utilizar un vocabulario diferente y entonces esa ciudad se llamaba Kiriat Arba. Entonces, probablemente lo que el relato original decía es que Moisés habitó en Kiriat Arba.
Pero una vez que los israelitas la conquistan, se llama Hebrón, la gente ya no sabe cómo llamaba antes. Entonces, necesitan hacer una edición para que la gente entienda, ahora eso es Hebrón, ¿sí? Entonces ya no se dice lo que antes era Kiriat Arba, que ahora es Hebrón, sino que simplemente se dice Abraham habitó en Hebrón. O sea, se hace esa actualización, porque si no se hace, entonces las personas no recuerdan el texto. Y viene la pregunta, ¿quién hizo esas actualizaciones? Esa fue otra pregunta que se hizo. Para contestar a eso, acompáñenme a Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, ¿qué fue lo que sucedió? Que el pueblo fue al exilio porque fue pecador y espero no estar dejando perdido a alguien, pero para esto es importante que uno lea mucho la Biblia, ¿sí? Porque si no, entonces yo dejo perdido porque estoy hablando de muchos tiempos. Te voy a tratar de contextualizar. Cuando Israel fue al exilio, después de mucho tiempo, regresó a su tierra. Ellos estuvieron en el exilio más o menos, bueno, 70 años, va a decir usted. Pero lo que aquí está pasando con Edras y Nehemías no está sucediendo 70 años, sino más de 100 años después. Porque vino después de 70 años con el Zorobabel, pero aquí ya pasó esta generación. Entonces, están recordando su ley. Y cuando ellos leen la ley, ellos ya no la entienden. Una, porque está escrito en otro idioma, está escrito en hebreo, y ellos ya hablan arameo, y está escrito en una época tan antigua que las cosas ya no son exactamente igual. Por ejemplo, la ley dice, si miras que el asno de tu enemigo o de tu prójimo está echado, ¿no? Tú no pases de largo, sino tienes que ayudarlo. Hoy en día uno va a Israel y en Israel no hay asnos, o sea, lo que hay son carros. Entonces uno dice, ¿cómo se aplicaría esto? O cómo podríamos nosotros actualizar. Bueno, entonces dice que el capítulo 8, si usted se fija, tiene como título, yo estoy usando Reina Valera, ¿no? Edras lee la ley al pueblo. Muy bien. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Probablemente el libro de Deuteronomio. Y el sacerdote Esdras, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Tías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, todos estos demás. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Él está leyendo. Sigo leyendo. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, aquí viene el punto que quiero hacer, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, y dice el resto, ¿no? El versículo 7, a la mitad voy a leer, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley del Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué pasaba ahí? Que el pueblo ya no entendía. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Explicaban al pueblo el sentido de la ley porque ellos ya no lo entendían. Dos cositas. Cuando un libro de la antigüedad adquiría prestigio, ya como está el libro de la ley, ya no se cambia, sino que se explica, se interpreta.
Pero antes de que alcanzase ese prestigio, entonces lo que recibía era una edición o una actualización. Le pongo un ejemplo de cómo se hace eso. La primera Reina Valera que surgió fue del 1600. Esa, cuando uno la mira en su lenguaje literal, uno no la entiende. Entonces yo la que tengo aquí es la versión Reina Valera 1960. Quiere decir la actualización o la revisión del 1960. ¿Y le cambiaron? Sí, le cambiaron. Le cambiaron porque había cosas en la antigua versión que yo ya no entendía. Por ejemplo, dice, no le digas a tu prójimo, déjame quitar la viga que tienes en tu ojo y no miras la brizna que tienes en tu propio ojo. Entonces uno dice, ¿brizna qué es? Entonces, claro, ya hay una actualización y entonces dice la paja que tienes en tu ojo. Entonces, ese tipo de actualizaciones son los que la ley recibe. Entonces, en vez de Kiriat Arba, dice Hebrón. En vez de esto, dice lo otro. Entonces, surgen actualizaciones y se va a través de ese proceso hasta que agarra la reputación de Sagrada Escritura y cuando agarra esta reputación de Sagrada Escritura, entonces ya no se actualiza más. Bueno, cuando hablamos de canon, ahora sí me salto. Cuando hablamos de canon, estamos hablando de los 66 libros. Cuando Cristo estaba presente, vieron esto, ¿no? Los judíos no se ponían de acuerdo cuáles eran los libros sagrados. Para los saduceos, nada más eran los primeros 5 libros. Más que eso, no. Solo eran los primeros 5 libros para los saduceos. Para los samaritanos, también. No sé si ustedes sabían que existe un Pentateuco samaritano. O sea, así como los judíos tienen la ley de Dios, los samaritanos también tenían la ley de Dios. Y nosotros hoy en día hemos encontrado ese Pentateuco samaritano escrito en hebreo, ¿no? Y lo utilizamos para lo que vamos a llamar después crítica textual. Eso va a ser una clase específica sobre crítica textual. Entonces, ahí les voy a hablar un poquito del Pentateuco samaritano. Pero los samaritanos decían que solo había 5 libros de la ley y ahí, esa es la ley. Más que eso, no hay libros inspirados. Y los saduceos también. Entonces, por eso, cuando le preguntan a Jesús, los saduceos, vieron eso en el video, de que cómo es que sabe de la resurrección, o ellos dijeron con quién se casará, ¿no? La mujer, porque ellos negaban la resurrección de entre los muertos. Entonces, Jesús cita un texto del Éxodo, el Éxodo 3. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces uno dice, pero para argumentar la resurrección, hubiera citado Daniel, ¿no? Porque Daniel capítulo 12, el Señor le dice, dormirás, te levantarás, los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero ese versículo no hubiese servido para convencer a los saduceos, porque los saduceos no creían que hubiese más inspiración que los primeros 5 libros de la ley. En cambio, los fariseos, ellos sí consideraban que los demás libros de la ley eran inspirados, lo que ellos llamaban la Torá, el Nevi'im, que así se dice profetas en hebreo. Nevi es profeta, y la terminación im en hebreo significa plural. Entonces, Nevi'im significa los profetas, y Ketuvim significa los escritos. Entonces, los fariseos creían que los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento eran inspirados por Dios. O sea, ellos decían eso. Esos son inspirados por Dios. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Recuerdan ustedes lo que vimos ahí? En el año 70 se destruye el templo. Y entonces uno dice, sí, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que antes de que se destruyera el templo, en la época de Jesús, los fariseos son los pobres. Es la gente pobre. Y generalmente eran laicos, eran sacerdotes, era gente común y corriente, pero pobre. La élite, los ricos, los terratenientes y los grandes sumos sacerdotes pertenecían a la secta de los saduceos. Por eso cuando Jesús tiene problemas con los saduceos es cuando él viaja a Jerusalén, porque cuando él está en su ministerio allá en el lago ¿cómo se llama de Galilea?
él no tiene problemas ahí con los saduceos, sino con los fariseos, que son los que viven por ahí en la periferia, en el campo, ¿no? Entonces los saduceos son la élite, son el gobierno, son la gente poderosa. Entonces cuando viene Tito y destruye el templo, destruye Jerusalén, afecta a todos los judíos, pero afecta mucho más a los saduceos, los hace desaparecer. En cambio, los fariseos sobreviven a la tragedia del 70. Entonces, el judaísmo fue después del 70 era solo fariseo, los saduceos dejaron de existir. Y por eso es que más tarde, entonces, cuando se establece el canon del Antiguo Testamento, no estamos seguros que haya existido ese concilio. La verdad es que, miren, cuando nosotros, hago aquí un pequeño paréntesis. Yo soy historiador, o sea, mi título es en historia, pero hay muchas cosas que los historiadores no saben, sino que especulan. Más o menos dicen, bueno, tal vez sí, tal vez no, o sea, así. Entonces, hay cosas que uno no sabe. Por ejemplo, nosotros sabemos, aquí, hablando de historia de la iglesia, sabemos que hubo un concilio que se llama el Concilio de Nicea. ¿Ustedes han escuchado el Concilio de Nicea? ¿Va? Bueno, entonces, los historiadores sabemos que existió el Concilio de Nicea en la iglesia y que ese Concilio de Nicea estableció ¿cómo se llama este? La doctrina de la Trinidad, que Dios es una sola esencia, pero que se manifiesta en tres personas, la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo sabemos. ¿Qué más se trató en ese concilio? No sabemos. O sea, por más que yo quisiera decir, sí, sabemos qué se hizo, no tenemos ni idea. Todo lo que se dice es especulación. Entonces, volvemos al punto. Se dice que los judíos, cuando se destruyó el templo, se juntaron en un pueblo que está ahí cerca del Jordán. Ese pueblo se llama Jamnia. Y que en ese pueblo ellos llegaron a la conclusión de que los libros de su Biblia, porque nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero ellos no le llaman Antiguo Testamento, ellos le llaman las Escrituras, porque obviamente si hay un Antiguo Testamento, entonces porque hay un Nuevo. Y como los judíos no creen en el Nuevo Testamento, entonces no le pueden llamar, mira, el Antiguo Testamento, o sea, ellos se van a enojar, ellos se enojan si uno dice Antiguo Testamento, porque es que si es antiguo es viejo y si es viejo hay uno mejor que el nuevo, ¿no? Entonces ellos dicen, nuestra escritura, allí en el concilio de Jamnia, que es un pueblito que está cerca del Jordán, hicimos el concilio. Entonces cuando uno les pregunta en qué año hicieron ese concilio, unos dicen en el 85, otros dicen en el 95, entonces ni siquiera sobre el año se ponen de acuerdo. Entonces no estamos seguros de que haya existido, pero es la leyenda, es la teoría de que allí, en ese momentito en Jamnia, ellos hicieron su concilio y que allí decidieron que los libros sagrados para ellos iban a ser 39 libros, que son los que nosotros tenemos como nuestro Antiguo Testamento en la Biblia. Sin embargo, los que vivían en el exilio, más claramente en Alejandría, tenían otros libros. El libro de Baruch, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, Judith. Ok, los 8 libros que ahí se mencionan en el video, esos libros ellos los tenían como inspirados, pero esos libros tienen un defecto. No están escritos en hebreo, sino que se escribieron originalmente en griego. Yo los he leído todos. Hay que leer todo, no hay que retener lo bueno, porque uno no puede decir, no, yo nunca los he leído, no, hay que leer. A veces nosotros decimos, los católicos agregaron esos libros porque es que ahí hay doctrinas que a ellos les convienen. La verdad es que sí, en segundo de Macabeos se hace un sacrificio por los muertos. Eso conviene a la creencia del purgatorio. Pero también es cierto que el libro de sabiduría del capítulo 13, 14, 15 y 16 le pega duro a la idolatría como ningún libro de nosotros de nuestra Biblia. O sea, sería como, esos pasajes son más contundentes contra la idolatría. Entonces uno dice, si a los católicos les conviniera, no hubieran metido el libro de sabiduría. Entonces, no es esta la razón. Es cierto que a veces les apoya y es cierto que a veces les contradice. La verdadera razón por la cual los católicos incluyeron esos libros
es porque los judíos de la diáspora pues, existían dentro de ellos. Cuando ellos decidieron cuáles eran los libros sagrados, y los católicos lo decidieron en un concilio que se va a llevar a cabo en Trento. Eso está en el norte de Italia, sur de Francia. Es una ciudad. O sea, ahí se reunieron y por eso le llaman Concilio de Trento, porque se reunieron ahí en un lugar que se llama Trento. Entonces, ahí se reunieron en el 1545. La Reforma Protestante fue en el 1517. Entonces, quiere decir que ya existía la Reforma. Ya existía Lutero, ya existía Calvino, ya existía toda esa gente. En ese momento, la Iglesia Católica reúne en Trento, reúnen ahí los obispos, y allí sí sabemos qué pasó, ahí sí, los historiadores sí sabemos qué pasó, porque hay un libro que ellos mismos escribieron en ese momentito, que dice todas las leyes que ellos crearon. Todo lo que ellos crearon está en un libro que se llama Concilio de Trento, que ellos mismos escribieron en ese momento. Ese usted lo puede encontrar en internet. Si usted busca Concilio de Trento, PDF, texto original, le va a aparecer el libro de 300 y tantas páginas, si usted tiene tiempo para leer, ¿no? Pero yo le recomendaría que no se desconcentre, sino que mejor siga leyendo la Biblia en estos cursos y siga poniendo la atención a los videos. Pero si usted tiene tiempo de sobra, pues dele, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ahí sí dice. Y allí es que establece cuáles son los libros de la Biblia. Entonces, ellos toman el canon largo. 100 años después, los protestantes se reúnen, realmente son los presbiterianos, pero luego todos los evangélicos y protestantes van a adoptar esas ideas también, se reúnen en Inglaterra en una capilla que se llama, en un monasterio, mejor dicho, una abadía, donde hay monjes, ¿no? Entonces se reúnen ahí, eso se llama la abadía de Westminster. Es inglés, ¿no? Por eso es que suena tan raro. West, occidente, Minster, Westminster. Entonces, de hecho es un edificio muy lindo, muy bello. Ahí se reunieron en el 1646 y allí los protestantes establecieron el canon corto. ¿Por qué establecieron que esos 8 libros no eran parte de la Biblia? Yo no lo sé. Supongo, pero no lo sé. Ellos no dijeron por qué. Supongo que uno fue porque los judíos no los tomaban como inspirados. O sea, hoy en día usted entra a una sinagoga y los judíos no toman esos libros como inspirados. Pero los de la diáspora sí, dicen. Sí, pero los de la diáspora dejaron de existir hace miles de años. Entonces ya no existen. Entonces los judíos hoy en día no toman como inspirados esos libros. Probablemente por ahí fue. ¿Para qué decidimos cuáles son los libros del Antiguo Testamento si ya el pueblo de Israel decidió eso? Copiamos literal. Y dos, para llevarle la contraria a los católicos, porque los católicos dicen que son inspirados, bueno, nosotros decimos que no. Entonces, por ahí va la cosa, creo yo, pero no estaría tan seguro. Así se formó el canon del Antiguo Testamento. Y por eso es que nosotros tenemos el canon corto y los católicos tienen el canon largo. Los judíos, los católicos romanos, no sé si ustedes sabían que hay dos grandes iglesias católicas, que está la iglesia católica ortodoxa griega, es que antes, en el año 1000, existía una sola iglesia católica. Pero en el año 1054, la iglesia católica partió en dos. La iglesia católica romana quedó de un lado y la iglesia católica ortodoxa griega quedó de otro lado. Hoy en día se le llama ortodoxa rusa, pero es la misma. Entonces, por ejemplo, pues como me están poniendo carita de yo no sé de qué está hablando el hermano, les voy a contar aquí un par de cosas. La Iglesia Católica Ortodoxa no usa instrumento musical en su adoración, porque esa es la tradición antigua. Cuando ellos se dividen, ellos no usan instrumento musical, que por eso ellos no usan instrumento musical. Número dos, su bautismo es por inmersión. Número tres, los curas se casan entre ellos. Dejan la barba y andan ahí con túnica y todo eso, pero ellos se casan. Entonces, tienen varias doctrinas que son interesantes, ¿no? Que son muy antiguas. Entonces, en el año 1054, las dos iglesias católicas se parten en dos. Entonces, nosotros seguimos la pista de la historia en la iglesia occidental, la iglesia romana,
que ahí es donde surge la Reforma Protestante, Calvino, Lutero, Zwinglio, toda la gente, surge de este lado. Entonces nosotros ya olvidamos la historia de la Iglesia Católica Ortodoxa, griega, ortodoxa rusa, pero todos ellos tienen una historia muy interesante también. Ahora, en cuanto a cuáles libros son sagrados, ellos no están de acuerdo. La Iglesia Católica Ortodoxa sigue los mismos libros que siguen las iglesias evangélicas. 66 libros en su Biblia. No tienen ellos los libros extra que la Iglesia Católica Romana tiene. Por eso que estaba hablando de la división para explicar esa situación. Mano Alan. Prenda su micrófono, hermano. Sí, perdón. ¿Y Ahora sí. nosotros de dónde venimos? Solamente. Ah, bueno. Vamos a, no sé, Fernando, yo no sé si Fernando, que está ahí en las cámaras, tiene ahí la idea, ¿no? De si existe el curso de historia del movimiento de restauración, historia de la iglesia y todo eso, porque lo que pasa es que me estoy saliendo del tema, ¿no? Me estoy saliendo del tema, pero nosotros siempre defendemos, somos la iglesia del Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, ahora, históricamente, eso ya es otro cuento. Pero si usted me pregunta a mí, cada una de las iglesias tiene doctrinas que son propias del momento en que se fundaron y del fundador. O sea, por ejemplo, Martín Lutero escribió una cosa, o no fue el Martín Lutero, fue un seguidor de Martín Lutero que se llama Felipe Melanchthon. Él escribió una cosa que se llama la Confesión de Augsburgo. Entonces, cuando uno es luterano, uno defiende la Confesión de Augsburgo. Entonces, es un documento que está sobre la Biblia. Entonces, ellos tienen una historia en su fundación y también tienen una doctrina extra. Solo estoy citando un ejemplo, ¿no? Si uno es calvinista, sigue la Confesión de Westminster. Si uno es mormón, sigue el Libro de Mormón, etc. Entonces, en la Iglesia del Señor, nosotros no reconocemos más autoridad que las Escrituras y específicamente el Nuevo Testamento, que es lo que para nosotros es válido. Y en ese sentido, somos la Iglesia del Nuevo Testamento, porque no tenemos otro documento y otro. Ahora, dentro de la historia de la Iglesia han existido personas muy importantes que en determinado momento nos llevan a entender mejor la Escritura, pero ninguno de ellos ha creado un documento que nosotros respetemos como tal. O sea, en determinado momento yo puedo interpretar muy bien un texto y decir, mira, en griego este texto significa tal cosa. Y voy a ser importante para la historia de la iglesia de Cristo, pero en ningún momento se va a respetar mi palabra como si fuera también la Biblia, que eso sí sucede en esas otras iglesias. Por ejemplo, en el caso de los católicos, para ellos es más importante el catecismo de la iglesia católica que las escrituras, porque las escrituras tienen 10 mandamientos, pero el catecismo tiene otros mandamientos que no son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos del catecismo son diferentes. Por ejemplo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, que es el tercero de los 10 mandamientos, no aparece en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles son sus 10 mandamientos? Son otros. Ellos quitan mandamientos y agregan otros. Entonces, ¿qué es lo que ellos siguen como autoridad? Sus propios 10 mandamientos, no los 10 mandamientos del Señor. Sí, me explico. Creo que contesto la pregunta, pero ya en más detalle y todo eso es en un curso de historia. Yo solo me metí un poquito en la historia ahorita para hablar del canon, porque obviamente hablamos de dos fechas en el video, de la fecha del Concilio de Trento, que tardó más o menos 18 años, y de la fecha de la Confesión de Westminster, que fue en 1846. Hermano Raúl. Yo, cuando usted habla del samaritano, los saduceos, eh, luego el otro grupo, los fariseos y luego los judíos de la diáspora, yo inmediatamente me ubico en el de medio, ¿verdad? Venimos de los fariseos, porque eran los que se ajustan a los 39 libros, ¿verdad? Ok. Los otros dos no se ajustan, ni hemos aumentado, como los judíos de la diáspora, no hemos aumentado el libro ni hemos quitado, que usted decía que no es un error, es simplemente lo que ellos catalogaron como libros inspirados. Sí, tampoco lo sigue. Es que tampoco lo sigue, porque, por ejemplo, si uno lee el libro de sabiduría, decía yo capítulo 15, pues no me fija que ningún católico sigue eso, no le conviene.
Pero sí, digamos que no vamos a decir que nosotros venimos de los fariseos, porque Jesús sale como opositor a los fariseos. Pero sí vamos a decir correctamente que nosotros tenemos más en común con los fariseos. Entonces te dice, ¿por qué Jesús y la iglesia se peleaba con los fariseos y no con los saduceos? Porque tenía más en común con ellos. Es curioso, generalmente uno se pelea cuando tiene más en común. Hermana Mayra Rocha, levantó la mano. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Cuando Diga. dice los judíos de la diáspora, ¿qué es diáspora? ¿Era un lugar o a qué se refería o el grupo, pero por qué ese grupo se llamaba así? Ok, ok. Lo que sucede, y eso es buena pregunta, amigo. Puede que muchos ya lo sepan, pero como acá, si ustedes me van a perdonar, pero habemos personas de muchos lados, entonces yo no sé qué sabe usted y qué no sabe. Sí, me explico. Yo no sé qué sabe. Y a veces yo cometo el error de asumir que usted sabe y lo menciono y lo menciono y lo menciono. Y si usted no lo sabe, entonces estamos quietos porque todo lo que pasó no lo entendió. Entonces, para la siguiente vez, no les dé pena preguntar cualquier cosa, o sea, cualquier cosa. Usted lo pregunta y pregúntelo cuanto antes. O sea, esto no sé quiénes son estos, que me está obstaculizando el entendimiento, ¿no? Muy bien. Cuando Israel fue a vivir a la tierra prometida, allá por el año 1500 antes de Cristo. 1500 años antes de Cristo, él vivió en la tierra prometida. Se portó mal y Dios le mandó profetas para decirles, pórtense bien. En el año 586, o en el año 721 primero, es que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? Cuando Salomón murió, su hijo no retuvo el reino, entonces se le dividió. Entonces, los del norte fueron llevados, nosotros decimos, al exilio en el año 721. Y los del sur fueron llevados al exilio en el año 586 antes de Cristo. Después de un tiempo, el Señor decidió regresar a su pueblo otra vez a su tierra. Eso sucedió en el año 539. No tienen que aprenderse las fechas, hermano, no sale en el examen. En el examen sale lo que vaya en el video. O sea, usted tiene que estudiar el video y el conversatorio aquí es para aclarar dudas, pero esto no sale en el examen, ¿ok? Entonces, por eso es que es obligatorio que usted esté en la clase, porque va a aprender más. Pero en el 539. Entonces, Dios dijo, regresen a la tierra. Y los israelitas regresaron a su tierra, pero no todos. Algunos se quedaron. Y usted dice, pero ¿por qué se quedaron allá? Si la vida estaba buena, ¿yo para qué me voy? Ya. Entonces, yo no sé de dónde es usted, hermana Mayra. ¿Usted es de qué país? Soy de Nicaragua, Telpaneca, Madrid. A usted es de Tepaneca y de Madrid. Excelente. Sí, he ido por ahí. Usted es de Tepaneca. Entonces, yo supongo que usted tiene vecinos que viven en Estados Unidos. Esos que viven en Estados Unidos le vamos a llamar los nicaragüenses de la diáspora, porque ya no viven en Nicaragua, sino que se fueron, ¿no? Y cuando ya han pasado 50 años, 60 años, el que se fue ya murió. Y los que están son sus nietos. Esos nietos de esos nicaragüenses que se fueron para Estados Unidos hace mucho tiempo ya no saben español. Ellos ya hablan inglés, ¿cierto? Cuando vienen y pueden hablar con los parientes. Entonces, los judíos se quedaron allá en esos pueblos y ya no hablaban hebreo, sino que ellos hablaban griego en Alejandría. Ya habían olvidado su idioma. A esos judíos de Alejandría, a esos judíos que viven allá en Persia, a todos esos es a los que se le llama de la diáspora. Diáspora quiere decir de la dispersión. No los confundan con los judíos del exilio. Los que se fueron al exilio, los que se llaman a Babilonia y regresaron. Los que ya nunca regresaron, a eso les vamos a llamar judíos de la diáspora, que viven en otro lado.
Entonces, como ellos hablan griego y como el libro de Macabeos, por ejemplo, se escribió en griego, ellos lo leen, lo entienden y consideran que es inspirado, pero los judíos que viven en Palestina, ellos no hablan griego, ni leen griego. Entonces, para ellos ese libro no es inspirado porque no está escrito en hebreo. Esa es la razón. El libro primero de Macabeos cuenta la historia del pueblo de Dios y sus luchas contra los griegos, contra Antíoco Epífanes. Es un muy buen libro, muy difícil de leer porque es un poquito aburrido, pero cuenta un montón de historia que yo recomendaría a cada persona echarle una leída. Y cuando estemos en vacaciones, nada cuesta conseguir una Biblia católica ¿cómo se llama este? Y lee uno y entonces uno se entera de qué cosas dicen, de qué cosas hay ahí, ¿verdad? Escudriñarlo todo, dice el apóstol Pablo, retener lo bueno. Y obviamente uno agrega, deseche lo malo. No es necesario que usted lo crea, pero sí que tenga un conocimiento de qué historias hay ahí, qué dice. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro entonces cuáles son los judíos de la diáspora? Los que no viven en Israel, sino viven en otras naciones. Sí, hermano, las que ya adquirieron otras culturas por vivir en Sí, otro lugar. exacto, son griegos. Por ejemplo, cuando en Hechos, yo no sé si ustedes han visto que las viudas dice que las viudas de los griegos se quejaron de las viudas de los hebreos, realmente todos son judíos, ellos no son griegos, realmente griegos, sino son las viudas de los judíos de la diáspora, solo que ahí se le va a llamar griegos, así como nosotros le llamaría gringo a un primo que es más moreno que yo, pero habla inglés, ya no habla español, más moreno que yo. Hermano Ronald, creo que había levantado la mano, ¿sí? Buenas noches, bendiciones, Bueno, hermano. Como usted decía, los profetas fueron predicadores, no fueron sí. escritores. Pero mi pregunta es la siguiente: si hubo algún profeta que él escribió su libro y no se lo dio a un discípulo que él lo escribiera. Pues no estamos seguros, o sea, es que cuando nosotros decimos claramente Jeremías, él sí tiene un escriba que se llama Baruch. A veces al profeta lo mataban. Por ejemplo, se cree que Amós, pero no se sabe, nada más tardó en su ministerio un par de meses. Lo que él decía era tan revolucionario que lo mandaron a matar. Entonces no le dio chance de escribir. Entonces ni siquiera él le dicta a un discípulo, sino que son los discípulos los que escuchan esa profecía y entonces después dicen, ¿sabes qué? Vamos a copiarlo, vamos a ponerlo por escrito. ¿Ya? Incluso a veces los discípulos dicen, esta profecía la dijo el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 4 es igualito a Isaías capítulo 2. Cuando uno los lee, son idénticos. Entonces uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó acá? Bueno, que probablemente ya no estaban seguros cuál de los dos profetas lo dijo, entonces lo pusieron a los dos. Ahora, tal vez algún profeta escribió su propio libro. Eso también es posible. Yo no estoy diciendo que eso nunca haya pasado. Eso tal vez es posible. Tal vez. Los estudiosos, los que saben de estas cosas, ¿no? Porque, mire, lo que pasa es que si usted piensa que yo sé de esas cosas, sé un poquito. Uno pasa predicando, pasa evangelizando, pasa haciendo un montón de cosas, no tiene tiempo para eso. Pero hay gente que sí tiene tiempo para meterse en el estudio de la Biblia, así a forma científica. Entonces, para la mayoría de estos estudiosos, que son muy buenos, ellos dicen que Malaquías, el último profeta, realmente no fue predicador, sino él sí fue escritor. ¿Por qué lo dice? Porque si uno lee Malaquías, más parece el trabajo de un escritor que de un predicador. Nunca él se pone frente al pueblo y hace un tipo de escritura que se llama diatriba, de la forma, porque él dice, y ustedes dijeron, y yo dije, le habéis robado, y ustedes dijeron, ¿y en qué te hemos robado? Entonces, se cree que este fue el que coleccionó los libros de los 12 profetas menores, que en realidad eran 11 profetas menores, y él puso su libro como el último, y que por él es que tenemos los escritos. O sea, es el que compila lo que han escrito otros. Y él pone su libro así como de último. ¿Sí me explico? ¿Y por qué? De hecho, la palabra Malaquías significa en hebreo mi mensajero. Entonces parece que es un nombre simbólico más que un nombre real.
pero contestaría así a la pregunta. Déjenme ver una cosita y luego doy ahí a Jorge, que tiene una sí, por ejemplo, cuando uno lee Amós 1:1, las palabras de Amós, que fue uno de los profetas de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El que está escribiendo el libro ya lo está escribiendo cuando Amós está muerto, porque ya está diciendo cuándo empezó a profetizar y cuándo terminó de profetizar. Y eso es cierto de todos los profetas. El primer versículo dice cuándo empezó y cuándo terminó. Parece que el profeta está muerto cuando se escribe eso. Pero si uno va a Malaquías 1:1, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Cuándo profetizó Malaquías? No dice. Entonces todos dicen, no es que este no profetizó, no habló, sino este está escribiendo. O sea, es un escritor. Hermano Jorge, y con esa sería nuestra última pregunta, que llegamos a la hora. Sí, buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Ando un poquito afectado de la garganta, pero le vamos a entrar. Hermano, Dale. en el video, en el Concilio de Trento de 1545 al 63, habla de que la Iglesia Católica opta en el canon de la diáspora de 46 libros. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Usted menciona 8 libros que no están, pero si contamos 39 a los 46 serían 7 libros, que es lo que conocemos que no están en el canon, que Sí, sí, Tobías sí. y Baruch. Entonces, quiero que aclare porque usted menciona 8. Son 7, hermano, son 7. Perdona el error. Errar es humano, dice el dicho, ¿no? Son 7. Okay. En realidad son más que 7. Ya me voy a disculpar porque me cae mal que me encuentren el error. No, en realidad son más que 7. Literalmente son 7 libros extra que se agregan. Yo estuve diciendo 8 toda la noche. 7, correcto. Pero, por ejemplo, el libro de Daniel, en nuestra Biblia, tiene 12 capítulos. En la Biblia católica tiene 14. Hay 2 historias más ahí. Entonces, ya si usted me pregunta, hermano, cuéntenos esa historia. No, léalos. O sea, léalos. Hay 2 historias más. Es porque llegamos a la hora, ¿no? Ya llegamos a la hora. Y si uno lee el libro de Esther, en la Biblia católica es más grande. Tiene los mismos capítulos, pero cada versículo tiene el doble de palabras. Es más grande. Entonces uno dice, ¿por qué es más grande? Más adelante voy a hablar de la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Pues la Septuaginta tiene más versículos que la Biblia hebrea. Y nosotros en nuestra Biblia seguimos el texto hebreo, pero los católicos siguen el texto de la Septuaginta. Entonces resulta que Esther es más grande. Y eso pasa en muchos casos. Ya. Por ejemplo, en la Biblia hebrea dice, el que haya esposa, Proverbios, ¿no? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En la Septuaginta dice eso mismo y agrega, y el que haya una buena esposa, alcanza la benevolencia de Jehová. El que desecha una buena esposa, sigue diciendo, es un necio, es un tonto. ¿Es cierto? Si tiene una buena esposa, cuídela. Y luego sigue diciendo, y el que retiene una mala esposa es no recuerdo si dice mundano, pagano, pero da la idea de que es una persona impía, que por eso tiene una mala esposa. Es interesante porque la Biblia católica a veces agrega esas cositas, a veces no, pero es más grande. Entonces el libro de Esther es más grande, el libro de Daniel es más grande, pero igual tiene el libro de Daniel y el libro de Esther. Entonces los libros que agrega completamente de principio a final son 7. Correcto, aquí ahí están enlistados. Muy bien. Terminamos ahorita, les mando el link inmediatamente para que ustedes hagan la prueba y me la envíen, ¿sí?